Iniciamos este curso con el tema de investigación preparatoria, que será desarrollado por el doctor Ángel Ortiz Ayosa, a quien le damos la más cordial bienvenida y agradecemos por su participación y darse este tiempo para podernos brindar un poco más de sus conocimientos, ¿no? Bueno, el doctor Ángel Ortiz Ayosa es abogado penalista independiente, egresado de la Maestría de Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Nacional de Piura, ponente nacional e internacional, autor de diversos artículos jurídicos, opinólogo y columnista. Estimado doctor Ángel Ortiz Ayosa, nuevamente le damos la más cordial bienvenida y puede comenzar con su exposición. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ronald, por la presentación que has hecho hacia mi persona, agradeciendo también a la RECNAJUR y al Colegio de Abogados de Huánuco por la invitación. Sí, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que es la investigación preparatoria. Espero que sea un tema muy entendible para todos ustedes. Antes de entrar a lo que es la investigación preparatoria, hay que tener en cuenta algo muy importante, que es la definición del proceso penal común. Nosotros sabemos que el proceso penal común es un conjunto de actos que están concatenados entre sí y un conjunto de etapas que son preclusivas. Y dentro del derecho penal o procesal penal, exactamente en el proceso penal común, vamos a encontrar tres etapas. La primera de ellas es la investigación preparatoria, la segunda, la etapa intermedia, y la tercera es la etapa de enjuiciamiento, o también conocido como juicio oral. Entonces, nosotros nos vamos a abocar en este momento a exponer o a explicar la primera etapa del proceso común. Como siempre lo digo, mis ponencias, disertaciones, la hago en base a preguntas, ¿no? Y la primera pregunta que hay que resolver es: ¿qué es la etapa de investigación preparatoria? Bien, ya lo he dicho, es la primera etapa en el proceso común. Y si nosotros nos vamos al artículo 321 del Código Procesal Penal, ustedes están viendo aquí el Código Procesal Penal, para que puedan leer lo que dice la norma procesal. Y vamos a ver que la investigación preparatoria va a ser el momento donde se van a buscar los elementos de convicción, de cargo y de descargo a las partes, en este caso, que le permitan al fiscal, dice la norma, el poder decidir si formula o no formula una acusación, y al imputado, en todo caso, el preparar su defensa. Los elementos de convicción de cargo, pues, son aquellos destinados o tendientes a acreditar la responsabilidad penal de la persona que viene siendo procesada, y los elementos de convicción de descargo son aquellos tendientes a desvirtuar la responsabilidad penal de la persona que viene siendo procesada. Asimismo, la norma procesal señala que la investigación preparatoria tiene una finalidad. ¿Y cuál es? Una de ellas, una de estas finalidades, es determinar si la conducta incriminada o la conducta que ha sido denunciada o que se ha conocido por oficio por parte del Ministerio Público, la norma dice: la conducta incriminada es delictiva. Esa es la primera finalidad de la investigación preparatoria. Aquí la pueden observar. ¿De acuerdo? Después dice: tiene por finalidad el determinar las circunstancias de la perpetración del delito. Es decir, se van a determinar cómo sucedió el delito, el hecho delictivo o el presunto hecho delictivo, cuándo sucedió, dónde sucedió, para qué se cometió. Esas son las circunstancias, los hechos circunstanciales respecto a lo que se va a investigar. Asimismo, la norma dice que se va a determinar lo que es el móvil, es decir, el motivo de la perpetración del hecho delictivo, la razón por la cual se cometió el delito, el por qué se cometió el hecho delictivo.
También tiene como fin determinar la identidad del autor y la identidad del partícipe. Es decir, quién cometió este presunto hecho delictivo. Hay que tener en cuenta que el autor es el quien tiene el dominio del hecho y el partícipe no. Es quien colabora al autor para la comisión de ese hecho ilícito. Asimismo, en la investigación preparatoria se va a determinar la identidad de las víctimas, es decir, los nombres y apellidos de las personas que resultan agraviadas, pueden ser personas jurídicas o personas naturales, personas contra quien se ha cometido el hecho ilícito. Y por último, dice este artículo, pues se va a determinar el daño causado. Es decir, si hubo una afectación o no hubo una afectación a un bien jurídico protegido. Si se lesionó o no se lesionó un bien jurídico protegido. Si hubo un daño, por ejemplo, patrimonial o tal vez un daño extrapatrimonial. Entonces, esa es la finalidad de la investigación preparatoria. La segunda pregunta a resolver sería, entonces, ¿quién dirige la investigación preparatoria? Bueno, como todos lo sabemos, la investigación preparatoria es dirigida por el fiscal, quien va a realizar en este caso todos los actos de investigación que sean conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Si nosotros nos vamos al artículo 322, la norma dice que el fiscal es quien dirige la investigación preparatoria. Siempre el fiscal. Si bien es cierto, puede disponer que la Policía Nacional del Perú realice algunos actos de investigación, como lo dice el numeral 1, también como lo dice el artículo 65 de la norma procesal penal. Vamos a ir al artículo 65 del Código Procesal Penal. Si alguien tiene su código procesal a la mano y quiere participar, sería genial. El artículo 65 de la norma procesal penal, como lo pueden ver, dice lo siguiente. El Ministerio Público en la investigación del delito destinado a ejercitar la acción penal deberá obtener los elementos de convicción necesarios para la acreditación de los hechos delictivos, así como para identificar los autores o partícipes de la comisión. Con la finalidad de garantizar la mayor eficacia en la lucha del delito, el Ministerio Público y la Policía Nacional deben cooperar y actuar en forma conjunta y coordinada. Eso es lo que dice la norma procesal penal. Bien. Regresamos al artículo 322. Y entonces podemos ver que quien dirige la investigación preparatoria es el fiscal. El fiscal puede disponer a la policía que realice ciertos actos de investigación. Y también para la realización de estos actos de investigación, el fiscal puede requerir la colaboración a funcionarios públicos o autoridades particulares para que se puedan realizar este tipo de investigaciones. Por ejemplo, si nos vamos al artículo 321, en el numeral 2, vamos a encontrar que dice que la Policía del Perú y sus órganos especializados en criminalística, la Dirección de la Policía contra la Corrupción, el Instituto de Medicina Legal, los demás organismos técnicos están obligados a prestar apoyo al fiscal. Posteriormente, menciona las universidades, institutos superiores y entidades privadas, quienes también están facultados para poder proporcionar informes y los estudios que el Ministerio Público requiera. En este caso también se encuentra la Contraloría para, conforme a sus atribuciones, prestar el apoyo al fiscal. Entonces, recapitulamos. Dirige el Ministerio Público, puede disponer a la policía que le ayude, así como a otros funcionarios y a personas particulares. Bien, quedando clara esta idea, podemos plantearnos entonces una nueva pregunta, que es ¿cuántas fases tiene la investigación preparatoria? Dentro de la investigación preparatoria vamos a encontrar dos fases. Vamos a encontrar la fase de diligencias preliminares, o también llamada investigación preliminar, y la fase de investigación formalizada o preparatoria propiamente dicha. Esas son las dos fases que más adelante vamos a hablar de cada una de ellas. Bien, ahora, una pregunta que también importante que se tiene que desarrollar es ¿cómo se inicia la investigación preparatoria dentro del proceso penal?
Y la norma es claro en esto. Dice que la investigación inicia siempre con la toma en conocimiento del Ministerio Público de la noticia criminal. Una de ellas es la denuncia de parte. ¿Y qué es la denuncia de parte? Pues simplemente una denuncia puede ser definido como un acto procesal, ¿no? A través del cual el denunciante va a narrar los hechos de forma detallada que han sido presuntamente delictivos, lo dice la propia norma. Esta denuncia puede ser escrita, y si es escrito, este documento tiene que tener la firma de la persona que está denunciando. Aquí en el artículo 328 señala que es una narración detallada y veraz de los hechos, donde se tiene que individualizar, si es posible, al presunto responsable. Puede ser escrita y tiene que llevar la firma de la persona que va a denunciar. O también puede ser oral, de manera verbal. Entonces, si es de manera verbal, esta va a ser recogida siempre en un acta. Puede ser un acta policial o puede ser un acta fiscal. El contenido, como lo pueden ver, siempre va a estar regulado en el artículo 328 de esta norma procesal. La denuncia puede ser interpuesta por cualquier persona. No se necesita una cualidad especial o específica para interponer una denuncia, pero sí hay personas que están obligados a denunciar, como por ejemplo son los profesionales de la salud. Aquí está en el artículo 327 quienes están obligados: los profesionales de salud, los educadores y todos los funcionarios públicos que hayan tomado conocimiento del hecho en ejercicio de sus atribuciones. Esa es una de las formas en que el Ministerio Público toma el conocimiento de la noticia criminal, de la noticia criminis. Pero también el fiscal puede tomar conocimiento de la noticia criminal en su turno fiscal, de oficio. Es por ello que si nosotros nos vamos al artículo 329, vamos a encontrar que dice la norma que el fiscal inicia los actos de investigación cuando tiene conocimiento de la sospecha de la comisión de un hecho que reviste los caracteres de delito y promueve la investigación de oficio o a petición de los denunciantes. A petición de los denunciantes está haciendo referencia a la denuncia. El numeral 2 dice: la inicia de oficio cuando llega a su conocimiento la comisión de un delito que es de persecución pública. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público no puede perseguir delitos que sean de persecución privada, porque el artículo 1, numeral 2 del Código Procesal Penal dice que los delitos de persecución privada le competen únicamente a la persona que ha sido directamente ofendida. A esa persona le compete nada más perseguir el delito, claro, a través de una querella. La persona toma la posición de fiscal y va a ser ella quien persiga al presunto autor del hecho delictivo. Y esto es lo que dice el artículo 329 del Código Procesal Penal. Y si nos vamos al artículo 65, nuevamente vamos a ir al artículo 65 para que lo puedan visualizar. El artículo 65, en su numeral 2, dice: el fiscal, en cuanto tenga conocimiento o en cuanto tenga noticia del delito, realizará, si correspondiere, las primeras diligencias preliminares o dispondrá que la realice la policía. ¿De acuerdo? Esto es importante para más adelante cuando toquemos el tema del control de plazos, porque hay fiscales que creen que el plazo se empieza a contabilizar desde que emiten la disposición número 1 de apertura de diligencias preliminares, y eso no es así. El plazo se empieza a contabilizar desde el momento en que el fiscal toma conocimiento de la noticia criminal. Desde ese momento se empieza a contabilizar el plazo. ¿Y cómo sé en qué fecha el fiscal tomó conocimiento de la noticia criminal? Ellos tienen un portal, es un sistema de seguimiento del caso fiscal, si no me equivoco. Lo buscan en internet, seguimiento del caso fiscal, ponen su número de expediente, para eso necesitan los 18 dígitos del número de expediente que empieza con 60 y no sé qué más, no sé qué más, no sé qué más.
3021-2023, por ejemplo. Ponen todo el número de expediente completo, el distrito fiscal y ponen las letras que les pide, el código CAPTCHA. Y buscan, y allí sale el momento en que el Ministerio Público asumió el caso, tomó conocimiento del caso. Y también sale el estado en el que se encuentra. Esos datos nada más aparecen, pero son importantes para posteriormente poderse deducir un control de plazo, sea en la instancia preliminar o sea ya una vez que se ha formalizado la investigación preparatoria. Bien, entonces, en el ámbito de estas funciones que tiene el Ministerio Público, porque constitucionalmente es el defensor de la legalidad, pero también es la persona o la institución, perdón, que persigue el delito, ¿no? Y dentro de estas funciones, pues el Ministerio Público emite documentos, tiene esa potestad que le otorga la norma para emitir una determinada serie de documentos. Dentro de estos documentos encontramos, por ejemplo, a las actas, encontramos a las disposiciones, encontramos también a lo que son los requerimientos y encontramos a las providencias. Si nosotros nos vamos al artículo 120 del Código Procesal Penal, para que lo puedan ver, el artículo 120 habla de las actas. La actuación procesal, fiscal o judicial se documenta por medio de actas, utilizándose de ser posible los medios técnicos que correspondan. Y si vamos al artículo 122, el artículo 122 habla acerca de los documentos que puede emitir el Ministerio Público y dicta disposiciones, providencias y formula requerimientos, dice la norma. Bien, entonces, en base a esto, vamos a definir lo que es un acta, así de manera sencilla, porque en sí el tema no es los documentos que emite el Ministerio Público, porque también es un tema amplio. Dentro de estos documentos ya he dicho que encontramos a las actas y una acta, como ya lo hemos leído, sirve para poder documentar las actuaciones del Ministerio Público. Es decir, sirve para dar fe, para dejar constancia de que se ha realizado un determinado acto procesal. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando se realiza la declaración de los agraviados, se realiza un acta. Cuando se celebra la declaración de los testigos, se emite un acta. De los imputados, se emite un acta. Cuando vas a la diligencia del lacrado, el fiscal emite un acta. El deslacrado, un acta. Cuando vas a visualizar un video, se hace un acta. Cuando vas a transcribir un video, también se hace un acta. Cuando vas a escuchar un audio, se realiza un acta y en el acta se plasma lo que se escuchó. Cuando se va a transcribir el audio se transcribe en un acta. ¿Ven? Estos documentos son los que emite el Ministerio Público. Cuando te citan a una declaración y no vas, ¿el Ministerio Público qué hace? Un acta de inconcurrencias, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de las actas. Aquellas que sirven, ¿para qué? Para documentar las actuaciones de la Fiscalía, el Ministerio Público. Consiguientemente tenemos a las disposiciones. Las disposiciones son documentos que le sirven al Ministerio Público para poder comunicar la decisión que ha tomado. El Ministerio Público tiene esa potestad, ¿no?, de decidir. Esa potestad. Y cuando él decide algo, lo hace a través de una disposición. No puede decidir algo a través de un acta. Tiene que hacerlo a través de una disposición. Y las disposiciones obviamente tienen que estar justificadas. Las disposiciones tienen que estar debidamente motivadas, porque el Ministerio Público va a decidir una determinada actuación. Y por ejemplo, el artículo 122, numeral 2, dice en qué circunstancias se pueden dictar las disposiciones. Por ejemplo, dice para iniciar la actuación. Aquí dice inicio, continuación o archivo de las actuaciones, ¿no? Pero recortamos el texto y es para el inicio de las actuaciones. Por ejemplo, ¿qué disposición le sirve al Ministerio Público? Para iniciar las actuaciones, la disposición de apertura o de inicio de diligencias preliminares. Para continuar las actuaciones, tenemos, por ejemplo, la disposición de formalización y continuación de la investigación preparatoria. O, por ejemplo, la investigación de prórroga de la investigación.
Allí se va a continuar con las actuaciones. La disposición también sirve para archivar las actuaciones, dice la norma. Tenemos la disposición de archivo preliminar. ¿Por qué archivo preliminar? Porque más adelante vamos a ver que una vez que se formaliza la investigación, el fiscal pierde toda atribución para poder cerrar la investigación. Y ya no está en sus manos, sino que queda en manos del juez de investigación preparatoria. Bien, también las disposiciones sirven para solicitar la intervención de la policía a fin de que realice actos de investigación. Por ejemplo, cuando el Ministerio Público quiere ordenar la realización de una inspección técnica policial, en el lugar de los hechos, lo hace, esa orden, lo hace a través de una disposición. Cuando quiere aplicar un principio de oportunidad, también lo hace a través de una disposición. Bien, entonces, en conclusión, las disposiciones sirven para comunicar las decisiones que han sido tomadas por el Ministerio Público, las cuales tienen que estar motivadas. También encontramos en la norma procesal, en el numeral 3, perdón, las providencias. Y dice la norma procesal que se utilizan las providencias ¿para qué? Para ordenar materialmente la etapa de investigación. Nada más. Sirven para eso o para impulsar el procedimiento. Es un documento de mero trámite del fiscal. Por ejemplo, las providencias sirven para cuando un abogado se apersona, el fiscal emite una providencia de se tiene por apersonado al abogado defensor. ¿De acuerdo? Cuando un abogado solicita copias, emite una providencia y se tiene, pues, se tiene por solicitado lo que dice el abogado defensor y desen las copias, dice el Ministerio Público, otórguense las copias. ¿De acuerdo? Cuando el abogado defensor señala un domicilio procesal, también el fiscal puede emitir una providencia para tener por consignado o por señalado ese domicilio procesal. Cuando ha recibido, por ejemplo, un documento de las partes, también, porque no necesita emitir ninguna decisión aquí el Ministerio Público, sino emitir un documento de mero trámite. Y por último, en el numeral 4 encontramos los requerimientos. La norma dice, se formulan para dirigirse a la autoridad judicial solicitando la realización de un acto procesal. Entonces, los requerimientos le van a servir al Ministerio Público únicamente ¿para qué? Para solicitar al juez de la investigación preparatoria autorización para que se realice un acto procesal. Ejemplos de requerimiento tenemos el requerimiento de prisión preventiva. ¿Qué le va a solicitar al juez de investigación preparatoria, el Ministerio Público? Que porque se cumplen los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal, la persona tiene que llevar el proceso dentro de prisión. Quiero que me des ese acto procesal. Por eso hago un requerimiento de prisión preventiva para que lo introduzcas a un centro penitenciario. Tenemos el requerimiento de impedimento de salida, el requerimiento de sobreseimiento, porque se cumple alguno de los presupuestos del artículo 344, el requerimiento de acusación, sea acusación directa o no, el requerimiento mixto, cuando se acusa y se sobresee a la vez, por ejemplo, el requerimiento de modificación, de aclaración, de integración de la acusación. Eso también tiene que hacerse a través de un requerimiento. Si bien la norma dice que el fiscal puede integrar, modificar o aclarar la acusación, pero no lo dice a través de qué lo hace. Pero el 122 dice, si quieres pedir algo, hazlo a través de un requerimiento. Y si la acusación fue por un requerimiento, no vas a integrar la acusación con una disposición, ¿verdad? Porque no estás decidiendo nada. Vas a tener que solicitar algo más. No vas a integrar la acusación con una providencia, ¿verdad? Muchísimo menos, porque es un documento de mero trámite. No vas a integrar la acusación con un acta, sería algo tonto pensar eso. Pero fíjense, he visto fiscales en los procesos que he llevado que han integrado las acusaciones a través de disposiciones. Disposición de integración. La disposición es cuando se decide. ¿Qué está decidiendo? Integrar. No,
La integración, integrar significa, si nos vamos a la Real Academia Española, integrar significa unir. Unir una parte a otra y hacerlo uno solo. Entonces, yo no puedo unir un requerimiento a una disposición, porque si sumo un requerimiento a una disposición, no se puede, ¿verdad? Si sumo una manzana más una pera, no me va a dar una manzana y una pera. No se puede realizar esa suma. Pero si sumo una manzana a otra manzana, serían dos manzanas. Lo mismo, un requerimiento a otro requerimiento sí se puede integrar. Por lo tanto, la integración siempre va a ser a través de un requerimiento, porque es una solicitud. Señor juez, me olvidé de consignar este hecho. Bueno, no lo va a decir así, ¿no? Pero pasa porque se olvida. No lo va a decir así el fiscal. Pero sobre algo, algún elemento que no es sustancial, bien, lo integro. Estás que se lo solicitas, el juez va a determinar si te acepta o no la integración, que por cierto, siempre la aceptan. Pero incluso sobre los medios de prueba y los elementos de convicción, ya la Corte Suprema ha dicho en el Acuerdo Plenario 6/2009 que se debe integrar únicamente lo que no es sustancial. Bueno, lo dice la norma también, pero la Corte Suprema dice, no es sustancial los hechos, no es sustancial y dentro de los hechos los elementos de convicción. Ah, pero viene el Ministerio Público a la hora de la hora e integra elementos de convicción, 3 nuevos elementos de convicción, los integra. Y le decimos al juez de la investigación preparatoria, señor juez, no puede integrar porque el elemento de convicción es un elemento sustancial del requerimiento de acusación. El juez dice, sí, bueno, no es sustancial, sí lo puede integrar, integrado. Emite su resolución, que es inimpugnable. ¿Qué hago? Nada. No puedo hacer nada en la audiencia. ¿Por qué? Porque su requerimiento, su resolución del juez es inimpugnable. No puedo apelar. No puedo hacer nada. Estoy atado de manos y el juez de investigación preparatoria se lo permite. Jefferson Moreno dice, la audiencia de control de acusación es una audiencia de pase a juicio. No es un control de verdad, es una audiencia donde tú nomás llevas tu requerimiento acusatorio para que el juez diga, ya vamos a juicio, que lo determine el juez de investigación. Me pasé de la investigación a la etapa intermedia, perdón. Tuve una experiencia con un juez, la fiscal le lleva una prueba anticipada que no cumple los requisitos del artículo 242 del Código Procesal Penal para hacer prueba anticipada porque no estaba presente el juez de la investigación preparatoria. Y en el debate, en control de acusación, le decimos al juez, no puede pasar. ¿Por qué? Porque no es prueba anticipada. Y si es elemento de convicción, como elemento de convicción no puede pasar. Si es elemento de convicción, es una mera declaración, porque no es prueba anticipada. Y si es una mera declaración, tiene que ofrecerse al órgano de prueba y no la declaración, no el acta de declaración. Y como el fiscal no ofreció el órgano de prueba, no puede pasar. Está impedido de pasar. Y la jueza dijo, bueno, que lo decida el juez, él va a determinar si lo valora o no la valora, yo no soy nadie. Así dijo, yo no soy nadie para impedirle al Ministerio Público que pueda ingresar su medio de prueba. Lo paso. Voy yo y ofrezco mi perito, psicólogo, y me dice, no, tu perito no va a pasar. ¿Por qué? Porque no cumple lo que dice la norma. Porque dentro del plazo de 5 días no lo ofreciste. Pero la norma dice que el juez de investigación preparatoria, cuando se fija el perito oficial, te da un plazo de te notifica para que en un plazo de 5 días tú nombres tu perito de parte. Pero eso no pasó en el proceso. Y si no pasó, ¿que no lo puedo ofrecer en control? No, me dice la juez. No pasa, y no pasó. Fíjense, o sea, se salta la norma para la prueba anticipada del Ministerio Público y le deja pasar su órgano o la persona agraviada y la prueba anticipada como prueba anticipada, y a mi perito no me lo deja pasar. Todavía no me llega la resolución por escrita porque si bien no la puedo impugnar, pero puedo pedir la nulidad de la misma, porque la norma lo permite, ¿no? Por vulneración de los derechos fundamentales. Bien, entonces esos son los requerimientos que puede emitir el Ministerio Público. Una siguiente pregunta que se tiene que resolver es ahora, ya entrando a la primera fase
de la investigación preparatoria y la primera fase de las diligencias preliminares, pues, ¿qué es la diligencia preliminar? Estas diligencias preliminares, como ya lo dije hace un momento, también son conocidas como investigación preliminar. Y esta investigación preliminar, ya como lo hemos leído, va a iniciar cuando el fiscal tiene conocimiento de la notitia criminis, es decir, de la noticia criminal. ¿De acuerdo? Y si nos vamos al 330, vamos a ir al 330 del Código Procesal Penal. Que lo puedan visualizar, ahí dice las diligencias preliminares, ¿verdad? Y dice que la realización, esta diligencia preliminar tiene por finalidad inmediata, ¿qué cosa? El numeral 2, la realización de los actos urgentes o inaplazables. ¿De acuerdo? Actos urgentes o inaplazables destinados a determinar, si han tenido lugar los hechos objetos de conocimiento. Por ejemplo, ¿qué actos urgentes e inaplazables puede hacer el Ministerio Público? Tomar declaraciones, practicar pericias, reconocimientos, por ejemplo, asegurar la escena del crimen, o podría realizar otros actos de investigación, como por ejemplo actuaciones para alcanzar elementos de convicción. Y dice la norma precisamente para determinar si ha tenido o no lugar los hechos conocidos. ¿Qué significa? Si ha tenido lugar los hechos conocidos. Aquí está. Objeto de conocimiento, conocidos. ¿Qué significa? Que lo que va a determinar el fiscal es la veracidad de los hechos, la realidad de los hechos. Es decir, si sucedieron o no sucedieron estos hechos que fueron denunciados o puestos en conocimiento del fiscal. Eso es lo primero que tiene que determinar el fiscal. Si sucedieron o no, si son reales o no. Si son así como los denunciaron o no. Después dice, ¿qué dice? Determinar su delictuosidad. O sea, yo estoy rompiendo aquí el texto. Determinar su delictuosidad, dice la norma. ¿De qué? De los hechos que han sido conocidos. Es decir, va a determinar si este hecho constituye o no constituye un delito. Si este hecho se encuadra, se subsume e encaja dentro de algún tipo penal establecido en la norma sustantiva. Asimismo, dice asegurar los elementos materiales de su comisión. Por ejemplo, a través de la cadena de custodia, pues tiene que asegurar un arma blanca que fue encontrada o un arma de fuego. Esa es la finalidad de las diligencias preliminares. También dice individualizar a las personas involucradas en su comisión. ¿Quiénes pueden ser las personas vinculadas en su comisión? Pues los posibles autores o los posibles partícipes del delito, ¿verdad? Y por último dice, bueno, incluyendo a los agraviados. Tienes que individualizar también las personas que han sufrido o en contra de quienes se han cometido los hechos delictivos, y no solamente ellos, sino también asegurarlos. ¿De acuerdo? Eso es lo que habla la norma respecto a las diligencias preliminares. Entonces, la investigación preliminar, ¿cómo se puede aperturar? Ya lo dije hace un momento. Se apertura a través de una disposición, ¿verdad? El artículo 122, numeral 2 del Código Procesal Penal, que se los proyecté, decía, para dar inicio a las actuaciones. Bien, se apertura a través de una disposición. Y en esta investigación preliminar se exige que esa noticia criminal que ha llegado a conocimiento del fiscal, a esto ha sido ya por la Corte Suprema, tenga o genere una sospecha simple o una sospecha inicial de la comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, tenemos la sentencia plenaria casatoria número 1/2017, también tenemos el acuerdo plenario 1/2019 que habla acerca de los estándares de sospecha. En diligencias preliminares, sospecha simple inicial. Formalización, sospecha reveladora. ¿De acuerdo? Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Es importante también que el Ministerio Público, antes de calificar o antes de disponer el inicio de las diligencias preliminares, al momento que está calificando
la denuncia, por ejemplo, si fue de parte, tiene que determinar algunas cosas. Si el hecho que ha sido denunciado, por ejemplo, constituye delito, si es justiciable penalmente, también tiene que determinar si se ha extinguido o no se ha extinguido la acción penal. Si es justiciable penalmente, ¿qué significa? Estaba leyendo a la Corte Suprema, la Corte Suprema decía, justiciable significa si es merecedor o no de la tutela judicial. Eso significa justiciable. Y penalmente, pues, si se hace merecedora la causa de la tutela jurisdiccional, pero en la vía penal. Si es justiciable penalmente, significa aquello. Si es que es merecedora de que se tutele a través de un proceso penal. Porque si es merecedora de que se tutele a través de un proceso civil, un proceso laboral, un proceso administrativo, entonces no sería justiciable penalmente. Entonces no podría darse inicio a la investigación. Por ejemplo, hay casos o hechos que son denunciados en base a un incumplimiento de una obligación civil y los denuncian como si fueran penal. ¿El fiscal lo ve? No. Es una obligación de dar suma de dinero. No es estafa. Lo archiva liminarmente. ¿Por qué? Porque ese hecho no es justiciable penalmente. Y pues que no se ha extinguido la acción penal. Si nosotros nos vamos al artículo 78 del Código Penal, allí vamos a encontrar lo que son las causales de extinción de la acción penal. En caso contrario, si nos vamos al artículo 334 del Código Procesal Penal, donde está aquello, tiene que considerar si el hecho denunciado no constituye delito, no es justiciable penalmente o se presenta causas de extinción previstas en la ley. En caso contrario, dice la norma penal, pues, va a declarar que no procede formalizar y continuar la investigación preparatoria. Es decir, en caso contrario, se va a archivar liminalmente lo que es la causa a través de otra disposición, ¿no? Que es la disposición de archivo. Y tal disposición, dice la norma, esta disposición se notifica a quién, a la persona que ha denunciado, al agraviado, o si es la misma persona, bueno, a él, y al denunciado, a la persona que ha sido imputada, sindicada, a quien se le ha atribuido el hecho delictivo. Bien, ahora, otra pregunta que es importante es ¿cuál es el plazo? El plazo que tienen las diligencias preliminares. La norma es clara aquí cuando dice cuál es el plazo. Dice, 60 días salvo que se produzca la detención de una persona. Está haciendo una salvedad. ¿De acuerdo? Artículo 334, numeral 2. O sea, si hay detención de la persona, no va a durar 60 días. ¿Cuánto va a durar? El tiempo de duración de la medida de detención. Y si no hay detención de la persona, pues el plazo va a durar dependiendo, en este caso, si es simple, complejo o de crimen organizado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay detención de la persona, la norma dice que el plazo, se puede entender, ¿verdad? Que el plazo es el de duración de la medida de detención, ¿verdad? Y según la Constitución Política del Perú, existen dos formas de detenciones. Tenemos la detención policial por flagrancia delictiva, está en el artículo 224F de la Constitución Política del Perú, o cuando la detención es producto del mandato expreso, es decir, por orden judicial, ¿no? El mandato expreso del juez, en este caso del juez de investigación preparatoria. Bien, y si nosotros nos vamos a la Constitución, artículo 2.24, vamos a ver que el plazo de detención es de 48 horas. Oye, pero el artículo 264, vamos al 264. El 264 dice que dura 24 horas. No dice 48. Bueno, el Ministerio Público después emitió un oficio, que es el 2916,
bien difícil de encontrar, donde decía, a ver, en la Constitución, si no lo dice, si bien no lo dice, que deroga el artículo 264 del Código Procesal Penal, si bien no lo dice expresamente, pero sí lo está derogando tácitamente, ¿no? Entonces, el plazo que se aplica en la detención es hasta un máximo de 48 horas, ¿de acuerdo? Plazo de 48 horas, cuando hay detención policial por flagrancia. O 15 días, dice el 264.4, detención policial o la detención preliminar puede durar hasta un plazo no mayor de 15 días naturales. ¿En qué casos? En delitos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas. Eso es cuando pasa la detención policial por flagrancia. Perdón, si hablamos de policial ya se entiende que es por flagrancia, ¿no? Porque así lo es. La otra es detención judicial. Bien, o detención preliminar judicial. Pero también existe la detención preliminar judicial sin flagrancia, la norma lo regula, y la detención judicial en casos de flagrancia delictiva. Nos vamos al artículo 264, en este mismo artículo que tenemos, y dice que la detención preliminar, que habla acerca de la detención judicial, ¿cuánto dura? 72 horas. Se entiende que esto es para los casos simples. Pero si hay casos especiales o especialmente complejos, si susciten los requisitos del establecido en el artículo 1 y se presentan circunstancias de especial complejidad en la investigación, puede durar hasta un máximo de 7 días, dice la norma. O sea, para casos de especial complejidad, la detención judicial puede ser hasta de 7 días. Para el caso de crimen organizado, dice, en los delitos cometidos por organizaciones criminales, la detención preliminar o detención judicial por flagrancia puede durar hasta 10 días, dice la norma. Aquí, si bien es cierto, dice en casos de flagrancia, detención judicial por flagrancia, pero también se entiende que cuando hay flagrancia y es una detención judicial, también el plazo va a ser de 10 días, va a ser el mismo. Y el artículo, pues, el numeral 4, dice cuando la detención es por el tema de, ¿qué cosa? De terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. La detención judicial va a ser de 15 días, como lo podemos observar. Pero también hay detención preliminar en flagrancia. Artículo 266. Detención judicial en caso de flagrancia, cuando existe riesgo de fuga o riesgo de obstaculización. Y también por un plazo de 10 días en caso de crimen organizado, como lo dice la propia norma. Eso es para cuando existe detención de la persona. Repito, el plazo de las diligencias preliminares es de 60 días en casos simples, salvo exista detención. Y una vez que se acaba el plazo de detención, termina la diligencia preliminar, ¿de acuerdo? Termina la diligencia preliminar y que el Ministerio Público tendría la obligación entonces de formalizar. Aunque no sucede así siempre, ¿no? Hay personas que están detenidas 48 horas y el Ministerio Público no formaliza. Bien, ahora, cuando no hay detención, entonces el plazo de las diligencias preliminares va a ser siempre de 60 días. Nos vamos a ir ahora en el artículo 334, numeral 2. Aquí está. Es de 60 días. Entendemos que estos 60 días es para las diligencias preliminares en casos simples. ¿De acuerdo? ¿Y qué pasa con este plazo? La Corte Suprema comienza a emitir una serie de pronunciamientos, como lo es la Casación 2-2008 de la Libertad, donde dice la Corte Suprema, a ver, el plazo de las diligencias preliminares nunca pueden exceder el extremo máximo o el plazo máximo
de la investigación preparatoria que está en el 342. Entonces, dice la Corte Suprema, que el plazo máximo de las diligencias preliminares va a ser el plazo máximo de la investigación preparatoria. Si nosotros nos vamos al 342 nos pone un plazo de 120 días más una prórroga de 60 días más. Algunos dicen, no, el plazo máximo es el de 120 días, pero según yo, no es el de 120 días, porque la norma dice 120 y le puedes añadir 60 más, hasta 60 más. Entonces, para mí el máximo es la sumatoria de ambas, porque la Corte Suprema dice no puede exceder o no puede ser mayor que el plazo máximo de la investigación preparatoria. ¿Qué es máximo? ¿Los 120 o los 180? Para mí los 180 es el máximo. Entonces, para mí, porque hay autores, ponentes que dicen que el plazo de las diligencias preliminares es de 120 hasta 120 días, pero para mí no. Para mí es de 180 días, en base a lo que dice la Corte Suprema. Casación 2-2008, la libertad. Entonces, el plazo máximo de las diligencias preliminares es de 60, ampliables por 120 días más, para casos simples. Después tenemos las diligencias preliminares en casos complejos. La Corte Suprema, ya lo dije, dijo que el plazo de las diligencias preliminares es el mismo de la investigación preparatoria y otra vez emite un nuevo pronunciamiento a través de la Casación 144-2012 de Ancash. Y dice, bueno, entonces como el plazo es el mismo que la investigación preparatoria, en investigaciones complejas va a ser el mismo igual, 8 meses. Entonces el plazo de diligencias preliminares en casos complejos, 8 meses. Ah, pero aquí se hace la salvedad, la Corte Suprema y dice, aquí no es prorrogable, como en la investigación preparatoria. Mientras que en los casos simples, la Corte Suprema no dice, no puedes prorrogar, no. Habla del plazo máximo de la investigación preparatoria en caso simple, 120 más 60, 180. Pero cuando habla en la casación 144-2012, allí ya hace una salvedad y dice, sin prórroga, aquí no hay prórroga, lo dice en la casación. En la 2-2008, la libertad no habla de esa salvedad, por lo tanto no podíamos aplicar esa salvedad, porque iguala ambos plazos. Y para casos de crimen organizado, pues la Corte Suprema hace otra nueva casación, emite una nueva casación, la 599-2018 de Lima, e indica que el plazo máximo no puede superar los 36 meses. Tampoco prorrogable, lo deja claro la Corte Suprema. ¿De acuerdo? Entonces el plazo de las diligencias preliminares sería simples, 180, casos complejos 8 meses, casos de organización criminal 36 meses. ¿De acuerdo? ¿Qué actos o qué otros actos procesales? Porque hemos dicho que en las diligencias preliminares se realizan los actos urgentes e inaplazables destinados a obtener, pues, los elementos de convicción de cargo y de descargo. Aparte de esos actos de investigación, ¿qué otros actos, no de investigación, sino ahora procesales, se pueden hacer en las diligencias preliminares? Por ejemplo, si nos vamos al artículo 2 de la norma procesal, en el artículo 2, ¿qué vamos a encontrar? Perdón. El principio de oportunidad. ¿Se puede deducir el principio de oportunidad en diligencias preliminares? Dice, el Ministerio Público de oficio o a pedido de parte podrá abstenerse de ejercitar la acción penal. ¿Se puede? Claro que sí. Entonces es un acto procesal que se puede deducir en diligencias preliminares. ¿Qué otro? Vámonos al artículo 74 del Código Procesal Penal. Perdón, 71. Es antes al artículo 71 del Código Procesal Penal. Numeral 4. ¿Qué dice el numeral 4? Dice, cuando el imputado considere
que durante las diligencias preliminares, lo dice la norma, o en la investigación preparatoria no se ha cumplido con estas disposiciones, o sea, habla de sus derechos, aquí está todos sus derechos. Y aquí tenemos en el numeral 1 los derechos que la Constitución y la ley le conceden. Por aquí tenemos un posible numerus apertus, ¿no? Aunque es un tema residual lo que es la tutela de derechos, pero aquí tenemos un posible numerus apertus. La Corte Suprema ha dicho, oye, todo derecho que entre en el numeral 1 también se puede ver por la tutela de derechos, siempre y cuando no tenga una vía procedimental ya establecida. ¿Por qué? Porque es un acto procesal residual. Bien, y en el numeral 4 pues dice lo siguiente, ¿no? Cuando el imputado considere que durante las diligencias preliminares no se ha dado cumplimiento a sus derechos, vamos a leerlo así, no son respetados sus derechos, es objeto de medidas limitativas, requerimientos ilegales, bueno, acude a mí, dice el juez. Dice la norma, acude al juez de investigación preparatoria. ¿Para qué? Para que subsane o dicte una medida de corrección o protección, es decir, acude vía tutela de derechos. No vamos a entrar a profundizar este tema porque es un tema grandísimo también. Entonces, ¿se puede deducir una tutela de derechos en diligencias preliminares? Claro que por supuesto, dijeron por ahí, claro que por supuesto que sí, sí se puede. ¿De acuerdo? ¿Se puede o no se puede? Claro que se puede. Bien, ahora nos vamos al artículo 337 del Código Procesal Penal, exactamente en su numeral 4. ¿Qué dice? Durante la investigación, tanto el imputado como los demás intervinientes podrán solicitar todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos. Dice durante la investigación. Ya estamos aquí dentro de la investigación preparatoria. Se podría entender que únicamente se puede hacer en la investigación preparatoria, pero no, la Corte Suprema ha dicho esto. No, tú puedes solicitar diligencias sumariales en diligencias preliminares, tanto como en la investigación preparatoria. Entonces, lo puedes hacer aquí, tanto en la vía fiscal como en la vía judicial. ¿Por qué? Porque primero, ¿a quién se lo solicitas? Al fiscal, solicitar al fiscal todas aquellas diligencias que consideren pertinentes y útiles. Oh, pero si el fiscal es malo y te lo rechaza, pasa. ¿A quién se lo vas a pedir? Al juez de la investigación preparatoria. ¿De acuerdo? La diligencia sumarial al juez de la investigación preparatoria. Entonces, ¿se puede deducir la realización de diligencias sumariales en esta fase de diligencias preliminares? Claro que sí, claro que sí. Posteriormente nos vamos al artículo 334 del Código Procesal en el numeral 2. ¿Qué dice? El 334 en el numeral 2. Quien se considere afectado por una excesiva duración de las diligencias preliminares solicitará al fiscal que le dé término y dicte la disposición que corresponda. Si éste no acepta la solicitud del afectado o fija un plazo irrazonable, acudes al juez de la investigación preparatoria. ¿A través de qué? De un control de plazos preliminares. El fiscal excedió sus 180 días que tiene. Ya van 200 días. Entonces, le mandas una solicitud. No esperes al día 200. Se lo mandas en el día 181. ¿De acuerdo? En ese día se lo mandas. O lo preparas en el día 180 si utilizó los 180 días. No te esperes. Tú también controla tus plazos con el calendario. La tecnología te da muchas facilidades. Cuentas con tu calculadora, abres tu calculadora en tu laptop y tiene la opción de calcular fechas, de sumar fechas. Le pones la opción sumar fechas y le sumas 180 días desde el momento en que tuvo conocimiento el fiscal. Y te va a lanzar la fecha. Vas a esa fecha en el calendario y pones último día de plazo del fiscal. Y redactando la solicitud de conclusión de la investigación o para que emita la disposición que corresponda. Y listo. Tú ni te preocupas si te olvidas, ¿no? ¿Por qué? Porque el día llega y la aplicación ¡pum!, te manda un mensajito. Oye,
tienes que hacer un control de plazo. Ah, ya, y tú vas a revisar el expediente. Bueno, ya formalizó el fiscal, lo hizo dentro del plazo. Pero si no lo ha hecho, le mandas una solicitud, hermano. Le dices, oye, da término a la diligencia preliminar y dicta la disposición que corresponde, es decir, archiva o formaliza, una de dos. Tú tienes dos opciones, archiva o formaliza. ¿De acuerdo? El fiscal te va a decir, no me molestes. Voy a ampliar. Hay fiscales que dicen eso. Otros que dicen, no me molestes y no te responden. Ah, no aceptas, ¿no? Pasan 5 días y no tienes ninguna respuesta del señor fiscal. Bueno, ya vas preparando o ya tienes preparado tu control de plazo en la vía judicial. Y se lo mandas al señor juez, pero tienes que anexarle tu solicitud al fiscal como medio de prueba, porque si no se lo anexas, el juez te lo va a decir, oye, ¿y dónde está? Te doy 3 días para que subsanes. Imagínate. Más tiempo perder, por eso tienes que ponérselo como medio probatorio. ¿De acuerdo? Entonces, después te citan, emiten una resolución donde te admiten el control de plazo, te ponen fecha, te baten el control de plazo, y el control de plazo también es otro tema amplio. Pero ¿se puede deducir o no se puede deducir un control de plazos en diligencias preliminares? Claro que sí, se puede hacer. ¿Qué más? Vamos al 334 mismo, pero en el numeral 4. ¿Qué dice el numeral 4? Esto ya es para el fiscal, otro acto procesal, pero que puede hacer el fiscal. Cuando aparezca que el denunciante ha omitido una condición de procedibilidad que de él depende, dispondrá el fiscal, obviamente, la reserva provisional de la investigación notificando al denunciante. ¿De acuerdo? Cuando falta un requisito de procedibilidad, por ejemplo, el Ministerio Público abrió diligencias contra los que resultan responsables por el delito de hurto. Para formalizar necesita individualizar al sujeto. Si no lo individualiza, no puede formalizar. Y como no ha logrado individualizarlo, ¿qué hace? Bueno, no la voy a archivar, pero voy a disponer la reserva provisional de la investigación. Eso lo puede hacer el Ministerio Público. Lo dice la norma. Claro que puede. ¿Qué más se puede hacer? ¿Qué más? Ahí nomás en el 3, en el numeral 5, podemos ver qué más se puede hacer. Y dice, el denunciante o agraviado que no estuviese conforme con la disposición de archivar las actuaciones o la de reserva provisional de investigación, ¿qué vas a hacer? Vas a requerir al fiscal en el plazo de 5 días que eleve actuaciones al fiscal superior. ¿Qué puedes hacer? La elevación de actuados, la mal llamada queja de derecho ante el fiscal superior, porque ya no es una queja de derecho, es una elevación de actuados. ¿Se puede hacer en diligencias preliminares? Claro que se puede hacer, la norma te lo permite. ¿Qué más puedes hacer? Vámonos al 336. Numeral 4. Esto es para el fiscal. La acusación directa. El fiscal dice, yo ya tengo todos los elementos de convicción que acreditan que esa persona, el imputado, pues está relacionado con el delito, lo ha cometido, ha intervenido en el hecho delictivo. Tengo una causa probable. Como tengo una causa probable, no voy a formalizar, voy a acusarlo directamente. Me salto la etapa o la fase de la formalización y me voy de frente a acusación. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer. ¿En dónde? En diligencias preliminares. ¿Verdad o no verdad? Claro que se puede hacer. Bien. Ahora vamos a lo que les mencioné hace un momento, al 242 del Código Procesal Penal. ¿Qué dice? Habla de los supuestos de la prueba anticipada, la norma. Durante las diligencias preliminares, lo dice claramente la norma, durante las diligencias preliminares.
o una vez formalizada la investigación preparatoria, a solicitud del fiscal o de los demás sujetos procesales, podrá instarse al juez de investigación preparatoria la actuación de una prueba anticipada. ¿Ante quién? Ante el juez de la investigación preparatoria. ¿De acuerdo? Y se puede realizar en diligencias preliminares. ¿Y qué más se puede hacer? Pues imagino que muchas cosas más que ustedes también saben, pero dentro de esas muchas cosas más, por ejemplo, se puede realizar una queja o una denuncia administrativa contra el fiscal, que si bien es cierto no es parte del proceso penal, pero se puede realizar. ¿De acuerdo? Dentro de la fase, también como dentro de la investigación preparatoria propiamente dicha. Bien, ahora existe otra pregunta que se tiene que resolver. Vamos a regresar al 334. Bien. ¿Cómo es que terminan o cómo es que concluyen las diligencias preliminares? Ya se me está yendo la voz, muchachos. Ya creo que tengo mucho tiempo y no entro a la investigación preparatoria. Las diligencias preliminares concluyen de dos formas, en dos escenarios. ¿De acuerdo? Pueden concluir con la no formalización o la no continuación y formalización de la investigación preparatoria, es decir, con el archivo. Pueden concluir con la formalización de la investigación preparatoria. O sea, pueden concluir en resumen con un archivo o con la formalización. Una de dos. El artículo 334, numeral 1, dice: si el fiscal, al calificar la denuncia, que puede ser para un archivo preliminar, o después de haber realizado o dispuesto a realizar diligencias preliminares, es decir, al final de las diligencias preliminares, considera que el hecho denunciado no constituye delito. ¿De acuerdo? Si ese hecho no es delito, es atípico, o no es justiciable penalmente, es decir, se puede perseguir en otra vía que no sea la penal, o se presentan causas de extinción, como por ejemplo la prescripción. Entonces, ¿qué tiene que hacer el fiscal? Declarará que no procede formalizar la continuación y continuar, con la investigación preparatoria y ordenará el archivo de lo actuado. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Es una de las formas en que concluyen las diligencias preliminares. Y no solamente las diligencias, sino el proceso, salvo que haya una elevación de actuados, ¿no? ¿Cuál es otra forma de conclusión de las diligencias preliminares? A través de la disposición de formalización. Y si nos vamos 2 artículos más adelante, el 336 lo dice. Y para formalizar, ¿qué tienen que aparecer? Indicios reveladores de la existencia de un delito. Oye, tú abriste diligencias preliminares con la denuncia de la persona agraviada. Después le tomaste su declaración y eso te generó una sospecha simple, ¿no? Pasaron 180 días y no tienes más, tienes lo mismo. ¿Puedes formalizar? La norma dice que tienen que existir indicios reveladores. La Corte Suprema dijo, oye, el estándar de sospecha tiene que elevarse de simple a una sospecha reveladora, ¿verdad? Pero si tengo lo mismo, ¿podría formalizar? Bueno, en teoría no, ¿no? Porque no tengo ningún elemento adicional que me haga elevar esa sospecha. Pero siempre formalizan los fiscales. Es más, se lo dices al juez y el juez dice, bueno, no importa. Como siempre. Entonces, tienen que aparecer indicios reveladores de la existencia del delito, dice la norma. ¿Qué más dice? Que la acción penal no haya prescrito, ni ordinaria ni extraordinariamente. Que sea individualizado al imputado, ¿vieron? No se puede formalizar contra los que resulten responsables.
Sí se puede abrir diligencias preliminares, pero no formalizar contra los que resulten responsables. ¿De acuerdo? Si fuera el caso que se han satisfecho los requisitos de procedibilidad, dice la norma procesal penal, se va a disponer entonces la formalización y continuación de la investigación preparatoria. Bien, entonces, ya estando aquí, vamos a preguntarnos qué es la investigación preparatoria. Primera definición, ¿qué es la segunda fase de la investigación preparatoria? No, obviamente, la investigación preparatoria propiamente dicha. ¿Qué más? Que es conocida también como la investigación formalizada, propiamente dicha, ya lo dije. Es el momento en que el Ministerio Público está ejercitando la acción penal frente al juez de la investigación preparatoria. Ese es el momento. Las diligencias preliminares es una investigación informal, por eso dependen únicamente del Ministerio Público. La formalizada ya no. Las diligencias preliminares están dirigidas por el fiscal y el fiscal es el amo y señor de las diligencias preliminares. En la investigación preparatoria ya no. El fiscal sigue conduciendo la investigación, pero este tiene que comunicársela y va a ser mejor controlada por el juez de investigación preparatoria. ¿Qué lo dice? El artículo 336, numeral 3. ¿Qué dice? El fiscal, sin perjuicio de su notificación al imputado, dirige la comunicación prevista del artículo 3 del Código, adjuntando copia de disposición de formalización al juez de la investigación preparatoria. Aquí el fiscal ya no es el amo, el señor. Pierde toda facultad de decidir sobre si continúa o no con la causa. Ya no puede hacerlo. Y si él cree que ya no debe continuar, no va a decir archivo a la causa. No. Lo que tiene que hacer es una petición al juez de la investigación preparatoria. Señor juez, para mí ya no prosigue la causa. Pido sobreseimiento. Y si el juez te lo aprueba, ¿no? Vamos a ver. Si no te lo aprueba, ¿qué hace? Dice, no te lo apruebo. Para mí, sí hay delito, dice el juez. ¿Qué pasa? ¿Apelamos o no apelamos? No, no apelamos. El juez se lo manda a tu superior fiscal para que emita un pronunciamiento. Si el fiscal superior confirma el sobreseimiento del fiscal inferior, por decirlo así, entonces se terminó el asunto. Y si no, se continúa con la investigación. ¿De acuerdo? Bien, entonces aquí el fiscal pierde todo tipo de facultad para poder terminar con la investigación. ¿Qué documento debe emitir entonces aquí el Ministerio Público para formalizar? Ahí lo vemos. 336, numeral 2. Una disposición. También habíamos dicho que en el 122, numeral 2, la formalización se hacía a través de una disposición, ¿verdad? Entonces, tiene que emitir una disposición, y la disposición tiene que contener el nombre completo del imputado, los hechos de tipificación, el nombre del agraviado, las diligencias que se van a realizar. ¿Y qué tipo de diligencias puede realizar el abogado? Está bien, el abogado fiscal. ¿Qué tipo de diligencias puede realizar? Pues todas las que él considere. Todas las que considere. Siempre y cuando éstas sean, ¿qué? Pertinentes y útiles, dice la norma. Pertinentes. Estén vinculados con el hecho objeto de investigación. Que tengan una relación directa con este. No va a mandar a llamar a un testigo que no estuvo en el lugar de los hechos, porque no está vinculado con el hecho objeto de investigación. Tienen que ser útiles, es decir, tienen que aportar, ayudar a que los hechos sean esclarecidos, a que el fiscal pueda alcanzar ese nivel de convicción sobre la responsabilidad o no de la persona que viene siendo investigada, ¿no? Aparte de esto, tienen que ser conducentes, obviamente, tienen que ser idóneas,
tienen que ser permitidos por la ley, tienen que ser lícitas, es decir, no tienen que violar los derechos, sus actos de investigación no van a ir a violentar los derechos fundamentales de la persona que viene siendo procesada, ¿verdad? Va a decir el fiscal, dispongo la realización de revisión del celular del imputado. Y el imputado dice, no voy a permitirlo, no me importa, igual te lo voy a revisar. No, no se puede hacer eso. Y pues tienen que tratarse de diligencias que no se hayan practicado, o sea, actos de investigación que no se hayan practicado en donde, en las diligencias preliminares. El numeral 2 dice algo importante. Las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, no podrán repetirse una vez formalizada la investigación. Entonces, si ya lo hicieron en las diligencias preliminares, ese acto de investigación ya no se puede repetir. Bueno, siempre hay una salvedad, hay una excepción. Dice la norma, cuando sea indispensable, pues se puede ampliar, ¿no? Cuando hay un defecto en esa diligencia que se realizó, o cuando hay un nuevo elemento de convicción, pues vamos a ampliar esa diligencia. Entonces, el numeral 3 habla acerca o pone un ejemplo de la diligencia o de las diligencias que puede solicitar el fiscal, ¿no? Y dice, puede disponer la concurrencia del imputado, puede llamar al agraviado, a las personas que están en condiciones, en posibilidades de poder informar sobre los hechos que se están investigando, o algún otro funcionario, ¿no? Que tenga alguna información o particular, pues también le puede mandar a llamar. ¿De acuerdo? Continuando con los artículos, por ejemplo, ¿cuál sería el efecto de la formalización de la investigación preparatoria? En principio, dice la norma procesal, uno de sus efectos es que suspende el plazo de prescripción de la acción penal. Ya con la última modificación de la ley 31.751, sabemos que la prescripción es por el plazo de un año. La suspensión de la prescripción es por el plazo de un año. Y el segundo efecto, pues, es que el fiscal, lo dice la norma, léanlo, el fiscal perderá la facultad de archivar la investigación sin intervención judicial, lo que dije hace un momento. No puede decidir sobre continúa o no la investigación de por sí mismo, tiene que pedírselo al juez de investigación preparatoria. Bien, ahora vamos más adelante. ¿Cuál es el plazo de la investigación preparatoria? Depende, también depende del caso, si es simple, complejo o si es de organización criminal. El artículo 342 que estamos observando dice, el plazo de la investigación preparatoria es de 120 días naturales. 120 días. Pero por causas justificadas, no hice mis actos de investigación, por ejemplo, lo puedes prorrogar por única vez, dice por única vez, hasta por un máximo de 60. ¿Qué es importante esto? La norma dice por única vez, hasta por, no por 60, hasta por. ¿Qué significa? Que si el fiscal dispone formalización por 120 y después dice voy a prorrogar por 20 días, ¿podría volver a prorrogar? No, la norma me dice 60 días. No, la norma dice hasta por un máximo de 60. O sea, no te vas a pasar de 60 días, pero es por única vez. Si pusiste 20 días, hermano, no es mi culpa, tú lo pusiste. Era el plazo que considerabas que te iba a alcanzar, pues, lamentablemente ya está. No, que tengo 40 días más. No, así no es. La norma dice, lo vas a prorrogar por única vez. Una sola vez. Hasta por un máximo de 60. La Corte Suprema también ya ha dicho lo mismo. Que solamente es una vez la prórroga. Nada más. Hasta por 60 días. Bien. Ahora,
En casos complejos, dice la norma, tratándose de investigaciones complejas, ¿el plazo cuál es? De 8 meses, prorrogables por 8 meses más. Ah, pero esa prórroga la va a conceder, o sea, por el igual plazo, la va a conceder ¿quién? El juez de la investigación preparatoria, no tú. No es como en los casos simples, tú lo dispones, ¿no? No. En casos complejos y casos de organización criminal, la prórroga se la pides al juez. Tú no la puedes disponer por sí mismo. ¿De acuerdo? Al juez. Y en casos de crimen organizado, como podemos observar, pues el plazo es de 36 meses prorrogables por otros 36 meses más, los cuales se tienen que pedir al juez de investigación preparatoria. Y aquí se plantea la misma pregunta que hemos planteado para diligencias preliminares. ¿Qué otros actos procesales se pueden realizar? ¿Se puede aplicar el principio de oportunidad que hemos mencionado hace un momento? Claro que sí. Claro que sí. ¿Pero por qué? ¿Dónde lo dice la norma? La norma dice que incluso 350, si no me equivoco, o 351 del Código Procesal Penal, dice que en el control de acusación o en la etapa intermedia puedo instar, de ser el caso, un principio de oportunidad. O sea, si lo puedo instar en control de acusación, en formalizada también lo puedo hacer. ¿De acuerdo? ¿Qué más puedo plantear? Tutelas de derecho. Ya lo hemos visto. Diligencias preliminares o formalizadas. ¿De acuerdo? Realización de diligencias sumariales. Ya lo hemos visto. También le puedo pedir actos de investigación al fiscal una vez formalizada la investigación preparatoria. ¿Qué más podemos hacer? Controles de plazo. Pero la base del control de plazo es la misma que el control de plazo de diligencias preliminares. No, no es la misma. La base legal es distinta. Aquí está. Si vencidos los plazos previstos en el artículo anterior, se refiere a los plazos de investigación, ¿de acuerdo? 180, 8 meses, 36 meses, con sus prórrogas o no, bueno. Si venció los plazos y el fiscal no da por concluida la investigación preparatoria, las partes pueden solicitar su conclusión al juez, ya no al fiscal. Aquí ya no le mandas una solicitud al fiscal diciéndole, oye, termina pues hermano, ya te pasaste, no. En diligencia sí, se lo pides. Recuerdo que deduje un control de plazo en diligencias preliminares y yo creo que ha sido el asistente, por no decir asistonto. Perdón, un control de plazo en formalizada. Y me manda un mensaje diciendo, no me has adjuntado la solicitud al fiscal donde le pides que termine la investigación. Y yo, ¿qué? ¿Y dónde me lo pide la norma? Si yo puedo ir de frente al juez de investigación preparatoria, le dije, pero lo firmaba el señor juez de investigación preparatoria. Le digo, señor juez, está equivocado usted. Yo no necesito mandarle ningún escrito al Ministerio Público. Y usted no me puede exigir más de lo que la norma me pide. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no te manda, ¿verdad? Es lo que utilicé para mi defensa con el saco. Ya bueno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Eso. Un control de plazo, una solicitud ante el juez de investigación preparatoria. ¿De acuerdo? Entonces, ¿puedo hacer control de plazo en la formalizada? Claro que sí, puedo hacer. ¿Qué más puedo hacer? La prueba anticipada, la solicitud de prueba anticipada. ¿Se acuerdan del 242? ¿Qué decía? Durante las diligencias preliminares o una vez formalizada la investigación, dice, ¿verdad? Así dice. Puedes pedir la prueba anticipada, pero mira el 338. ¿Qué dice el 338 en su numeral 4? ¿Qué dice? Cuando el fiscal, ¿verdad? Cuando el fiscal, salvo las excepciones previstas en la ley, deberá requerir intervención judicial. O sea, cuando vas a pedir intervención judicial para la práctica de determinadas diligencias o la práctica de una prueba anticipada, estará obligado a formalizar la investigación.
a menos que lo hubiera hecho. Como que parece que hay un pequeño choque, conflicto entre las normas, pero no. A ver, yo en diligencias preliminares puedo solicitar una prueba anticipada. Mando mi requerimiento como fiscal. Y el juez emite una resolución y dice, te voy a admitir la prueba anticipada. Entonces como ya me la admitieron, ahí yo estoy obligado a formalizarla. Tengo que formalizarla. ¿Y me podría servir esto para oponerme en la prueba anticipada? En la audiencia, pues es una pregunta interesante, ¿no? Señor juez, no podemos realizar la prueba anticipada porque el fiscal no ha cumplido con lo establecido en el artículo 338, numeral 4, que está obligado a formalizar la investigación. Y a pesar de que usted ya le notificó la resolución donde admiten la prueba anticipada, no lo ha hecho en su momento. No me llega hasta ahorita la formalización. Bueno, nunca me ha pasado, ¿no? Porque se me acaba de ocurrir. Bien, ¿qué más se pueden hacer en esta fase de la formalizada? ¿Qué dice? El juez, a solicitud del Ministerio Público, podrá dictar mandato de prisión preventiva atendiendo a los primeros recaudos a posible determinar la concurrencia de los siguientes presupuestos: graves y fundados elementos de convicción, la prognosis de la pena y el peligro procesal. ¿Verdad? Y anteriormente habíamos visto, ¿qué cosa? El 338, ¿no? Que decía el 338, cuando el fiscal deba requerir la intervención judicial para la práctica ¿de qué? De la imposición de medidas coercitivas, estará obligado a formalizar. ¿Ven? Entonces, se pide la formalización, la prisión preventiva. En diligencias preliminares no se puede pedir prisión preventiva. Si quiero pedir prisión preventiva, formalizo primero y después pido una prisión preventiva. Lo mismo debería pasar con la prueba anticipada, ¿no? Una vez que el juez dice, te admito la prueba anticipada, inmediatamente el fiscal tendría que formalizar. Bien, también se podría pedir una prisión preventiva. ¿Qué más podemos hacer, muchachos? Pensemos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué más? Aquí tengo que subir porque si busco me demoro una eternidad. Hay tantos cuatros. Y ahí vamos. Artículo 4. ¿Qué dice el artículo 4? Habla acerca de la cuestión previa. La cuestión previa procede cuando el fiscal decide continuar con la investigación preparatoria omitiendo un requisito de procedibilidad explícitamente previsto en la ley. Y si nos vamos al artículo 7, ¿está bien? Es el artículo 7. ¿Qué dice el artículo 7? La cuestión previa, la cuestión prejudicial y las excepciones se plantean una vez que el fiscal haya decidido continuar con la investigación preparatoria. Es decir, cuando formalizó. Entonces, también puedo solicitar una cuestión prejudicial. Cuando decide el fiscal continuar con la investigación, pese a que fuere necesaria en una vía extrapenal, pues un pronunciamiento, ¿no? Que tiene que ver con el carácter delictuoso. ¿Qué más? Excepciones. Naturaleza de juicio cuando se le ha dado al proceso una sustanciación distinta. Debe ir por una vía privada, pero se le está haciendo por la vía penal. Se le está dando una sustanciación distinta. Improcedencia de acción, cuando el hecho no constituye delito o no es justiciable. Cosa juzgada, cuando ya ha sido objeto de pronunciamiento. Amnistía, cuando se ha creado una ley donde te perdonan el delito y la pena. Y prescripción, cuando ya pasaron los plazos, pues, ¿no? Ya se vencieron los plazos. El extraordinario más un año, ahora, más un año de suspensión del determinado delito. Entonces, todo esto también se puede deducir ¿en qué fase? Ya lo hemos dicho. Cuestión prejudicial, cuestión previa y excepciones cuando se haya formalizado, cuando se haya decidido continuar con la investigación preparatoria. ¿Verdad? Bien, muy bien. Ahora, ¿cómo culmina
¿Cómo culmina la investigación preparatoria? La pregunta. ¿Cómo culmina? ¿Cómo concluye? La investigación preparatoria siempre va a concluir con una disposición de conclusión. ¿De acuerdo? Aquí dice, el fiscal, 343, el fiscal dará por concluida la investigación. Tiene que tomar una decisión el fiscal, ¿no? ¿A través de qué lo hace? De una disposición. Emite una disposición de conclusión. Pero esa disposición puede ser emitida en dos escenarios. Aquí la norma nos muestra dos escenarios. Un escenario voluntario, donde el fiscal lo hace voluntariamente, o cuando lo hace obligatoriamente, es decir, por orden judicial. Voluntariamente, dice, cuando el fiscal considera que ha cumplido su objeto y aún no hubiera vencido el plazo. Me quedan 20 días, pero yo ya alcancé todos mis actos de investigación. Voy a concluir, dice el fiscal. Y concluye, la norma se lo permite. O llegó al límite del plazo, el fiscal es un fiscal responsable y justo termina sus actos de investigación. También había puesto su agendita el fiscal ahí en su laptop. Y justo el día que termina, termina la investigación, concluye el fiscal responsable. Y el fiscal dice, va justo a tiempo. Y concluye. Se le venció el plazo y concluye. ¿Y cuál es el efecto de esa conclusión voluntaria por parte del fiscal? ¿Cuál es? 15 días para poder emitir el requerimiento de acusación. ¿De acuerdo? Él tiene 15 días. ¿Dónde está? Aquí, mire. Dispuesta la conclusión de la investigación preparatoria de conformidad con el numeral 1 del artículo 343, acá está el 343, el 1, el fiscal decidirá en el plazo de 15 días. El efecto de decidir de concluir voluntariamente la investigación es que la norma te da 15 días para hacerlo, para hacer tu requerimiento, para emitir tu requerimiento. Si acusas o si no acusas. O sea, si sobresees. Oye, pero si te van a obligar, el juez tiene que ordenarte, después de un procedimiento o un incidente de control de plazo, te van a sancionar procesalmente. ¿Y te van a quitar qué cosa? Te van a quitar 5 días. Porque si vencidos los plazos, haces tu control de plazos y el juez ordena la conclusión de la investigación preparatoria, dice la norma, el fiscal en el plazo de 10 días debe pronunciar si solicita sobreseimiento o formula acusación. O sea, tienes ahora 10 días. Te sancionan quitándote ¿qué cosa? 5 días. Y es así como termina la investigación preparatoria y con el requerimiento correspondiente empieza la etapa intermedia, donde se va a debatir en un control si tiene que pasar la acusación o si tiene que pasar el sobreseimiento, cualquiera de los dos. Bueno, muchachos, eso ha sido mi intervención el día de hoy. Espero que les haya quedado claro, que no tengan ninguna pregunta. Estimado doctor Ángel Ortiz Llosa, muchas gracias por la ponencia.